Imaginen por un momento ser parte de una nación fragmentada, sin un líder claro que los guíe, viviendo bajo la constante amenaza de invasores, sin protección real y sin saber en quién confiar. Así era Israel en los días antes de Saúl. Durante años, el pueblo vivió bajo el sistema de los jueces, hombres y mujeres que gobernaban por un tiempo, pero que no unían al pueblo de forma permanente. Cada tribu estaba aislada, luchando por su cuenta, y cuando llegaba el momento de enfrentarse a un enemigo común, la unidad parecía un sueño lejano. El pueblo de Israel estaba cansado de vivir en esta incertidumbre. El conflicto constante con pueblos como los filisteos, los amonitas y otros pueblos vecinos empeoraba la situación. Las tierras de Israel eran invadidas una y otra vez. No había un ejército organizado, y las decisiones no eran tomadas por un liderazgo fuerte. El pueblo necesitaba un cambio, y fue en medio de esta desesperación cuando surgió una demanda, una solicitud que cambiaría la historia para siempre. Queremos un rey como todas las naciones. Sí, lo que pides, a simple vista, parece lo que cualquier nación podría desear: estabilidad, protección, poder. Pero esa solicitud era más que una simple petición de liderazgo. Era un rechazo al liderazgo divino que había guiado a Israel durante siglos. Dios había sido su rey, pero ahora el pueblo quería algo más tangible, algo más humano. No podían ver más allá de sus miedos y necesidades inmediatas. Estaban pidiendo un rey para que los gobernara y los protegiera, pero no sabían las consecuencias que esto traería. Este fue el inicio de una nueva era, una era que marcaría el comienzo del reinado humano sobre Israel. Pero, ¿quién sería el elegido? ¿Quién podría ser el rey que Israel tanto deseaba? La respuesta, como veremos, cambiaría todo. La demanda por un rey no vino de un solo grupo ni de un líder específico. Fueron los ancianos de las tribus, los sabios de Israel, quienes se acercaron a Samuel, el último de los jueces, para expresar su angustia. Samuel había sido el líder que guiaba al pueblo con sabiduría, pero su vejez y la corrupción de sus hijos, quienes no caminaban por el mismo sendero de justicia, hizo que el pueblo perdiera confianza en el sistema de los jueces. Mira, tú ya eres viejo, y tus hijos no siguen tus pasos. Así que, ¿por qué no nos das un rey, uno que nos gobierne como a las demás naciones? Así fue como se expresaron, dejando ver su frustración por la falta de unidad. Israel no quería seguir siendo una nación dirigida por un líder religioso, sino por un monarca que tuviera poder real, como las naciones vecinas que tanto admiraban. Samuel se sintió herido, no por él mismo, sino porque sabía que al pedir un rey, el pueblo no solo estaba rechazando su autoridad, sino la autoridad de Dios mismo. Él, como profeta y juez, había sido el intermediario entre Dios y su pueblo. Pero, a pesar de la tristeza que le causó este rechazo, Samuel no podía ignorar la voluntad del pueblo. Así que se dirigió a Dios en oración. Dios, en su infinita sabiduría, respondió a Samuel, diciéndole: escucha la voz del pueblo, porque no te rechazan a ti, me rechazan a mí como su rey. A pesar de las advertencias sobre lo que significaría tener un rey, como el hecho de que el monarca tomaría lo mejor de sus tierras, hijos y propiedades para su beneficio personal, Dios permitió que su voluntad se cumpliera. Dales lo que piden, pero adviérteles de lo que les espera. Y así, a pesar de todo, el pueblo de Israel consiguió lo que quería: un rey. La historia estaba a punto de tomar un giro inesperado. Dios, en su providencia, ya había elegido al hombre que sería el primero en gobernar a Israel. Pero este hombre no era un líder militar destacado ni un sabio estratega. En cambio, era un joven de la tribu de Benjamín, un hombre aparentemente común, sin grandes méritos ante los ojos del pueblo. Su nombre era Saúl. Un día, mientras Saúl buscaba las asnas perdidas de su padre, Dios guió sus pasos hasta Samuel. En ese encuentro, Samuel, bajo la dirección divina, ungió a Saúl como rey de Israel, revelándole que él sería el elegido para gobernar a la nación. Saúl, desconcertado, no entendía cómo podía ser él, un simple hombre de Benjamín, el elegido para tan gran tarea. Sin embargo, Samuel le aseguró que no era por su propio mérito, sino por el plan divino. Cuando Saúl regresó a su casa, el pueblo no tenía idea de lo que había ocurrido en privado. Fue en un evento público, cuando Samuel reunió a las tribus de Israel, que se hizo oficial. Ante la multitud, Samuel designó a Saúl como su rey. En ese momento, los israelitas se encontraron con un hombre alto, imponente, que parecía tener todo lo necesario para ser su líder. ¿Quién es este hombre que será nuestro rey?, preguntaron algunos, dudando de su capacidad. Sin embargo, el pueblo aceptó a Saúl, pues sabían que era la voluntad de Dios. Saúl, en su humildad y falta de experiencia,
parecía más un rey por necesidad que por deseo. Pero a pesar de sus dudas internas, aceptó su papel, sin imaginarse aún los desafíos que lo esperarían. Este fue el inicio de un reinado que, aunque lleno de promesas, también estaría marcado por las decisiones difíciles que Saúl tendría que tomar, decisiones que, en su mayoría, lo llevarían por un camino de conflicto con Dios y su propio pueblo. Así comenzaba la historia de Saúl, el primer rey de Israel, un rey elegido por Dios pero que aún no comprendía toda la magnitud de lo que significaba ser rey. Los primeros días del reinado de Saúl fueron como un soplo de esperanza para Israel. Después de tantos años de inestabilidad, el pueblo vio en él una figura fuerte, alguien que podría protegerlos de sus enemigos y traer unidad. Y no tuvieron que esperar mucho para ver que Saúl, al menos al principio, era un líder capaz. La primera gran prueba llegó rápidamente. Los amonitas, un pueblo hostil, amenazaron con conquistar la ciudad de Jabes Galad. El pueblo de Israel, aterrorizado, no sabía cómo responder ante tal agresión. Los habitantes de Jabes Galad enviaron mensajeros pidiendo ayuda, y fue entonces cuando Saúl, lleno de indignación, tomó las riendas de la situación. Movilizó rápidamente a las tribus de Israel, reuniendo un ejército formidable, y marchó al rescate. Cuando Saúl llegó al campamento de los amonitas, se mostró como un líder decidido. Su estrategia fue rápida y efectiva. Dividió su ejército en 3 grupos y atacó de noche. La victoria fue total. Los amonitas fueron derrotados, y Jabes Galaad fue salvada. El pueblo celebró la victoria con gran alegría, y en ese momento, Saúl consolidó su posición como rey. El pueblo estaba emocionado, y Saúl se convirtió en un héroe nacional. Tras esta victoria, el pueblo se reunió en un gran evento en Gilgal, donde Saúl fue formalmente proclamado rey. Fue un momento de gran unidad y esperanza. El pueblo reconoció la mano de Dios en esa victoria, y muchos creyeron que Saúl sería el líder que los guiaría a una nueva era de prosperidad y paz. Saúl parecía tener todo lo necesario: valentía, una victoria sólida sobre un enemigo formidable, y la aprobación del pueblo. En ese momento, el futuro de Israel parecía brillante bajo su liderazgo. Pero lo que el pueblo no sabía, lo que Saúl aún no comprendía, era que ese primer éxito tan glorioso sería solo el comienzo de un reinado lleno de decisiones que pondrían a prueba su carácter, su fe y su relación con Dios. Aunque el comienzo fue prometedor, la historia de Saúl estaba a punto de tomar un giro inesperado. A medida que el reinado de Saúl comenzaba a afianzarse, la nación de Israel se encontraba de nuevo frente a una amenaza grave: los filisteos. Este pueblo, uno de los enemigos más poderosos de Israel, se había reunido en fuerzas con el propósito de aplastar al joven reino. La presión sobre Saúl crecía cada vez más, y lo que parecía ser el comienzo de una era dorada comenzó a volverse más complicado. Saúl, al mando de su ejército, se encontraba en una difícil situación. Los filisteos tenían un ejército mucho más numeroso, y Saúl sabía que el momento de la confrontación se acercaba rápidamente. Había un problema: Samuel, el profeta que lo había ungido como rey, le había dado instrucciones claras. «Espérame 7 días, y yo iré para ofrecer un sacrificio al Señor antes de la batalla». Era una orden directa de Dios a través de Samuel, quien tenía la autoridad para realizar los sacrificios. Sin embargo, el tiempo pasó y el ejército de Saúl, desmoralizado por la espera y viendo que los filisteos se acercaban, comenzó a desesperarse. Los soldados comenzaron a dispersarse, y Saúl se encontró atrapado entre la necesidad de actuar y la espera obediente a las instrucciones de Samuel. La presión lo superó, y finalmente, en un momento de desesperación, Saúl decidió ofrecer el sacrificio él mismo, violando la instrucción divina de esperar a Samuel. Apenas terminó de ofrecer el sacrificio, Samuel llegó y lo reprendió con dureza. «¿Qué has hecho?», le preguntó, dejando claro que, al no esperar a Samuel, Saúl había demostrado falta de fe en la dirección de Dios. Samuel le explicó que, debido a su desobediencia, su reinado no perduraría y que Dios ya había comenzado a buscar a alguien más conforme a su corazón. Este fue un punto crítico en la vida de Saúl. Su decisión impulsiva de actuar sin esperar la guía divina mostró su inseguridad, su temor y su falta de paciencia. Y lo peor de todo, su desobediencia no solo afectó su futuro, sino que marcó el principio de su declive. Lo que había comenzado como un reinado prometedor, lleno de victorias, comenzaba a ser empañado por la falta de confianza en la dirección de Dios. Sin saberlo, Saúl acababa de sembrar las semillas de su caída. Si el error de Saúl contra los filisteos había sido un tropiezo, su desobediencia en la guerra contra los amalecitas fue un golpe mortal para su reinado. Este episodio marcó un punto de no retorno, donde las consecuencias de su orgullo y falta de obediencia se hicieron evidentes para todos, y para Dios también.
Dios le dio a Saúl una misión clara: ve y destruye por completo a los amalecitas. No dejes vivo a nadie, ni hombre, ni mujer, ni niño, ni animal. Todo debe ser destruido, porque son culpables de haber atacado a mi pueblo Israel cuando salía de Egipto. Era una orden absoluta, sin espacio para la duda ni para la interpretación. Saúl debía erradicar a los amalecitas sin excepción. Saúl reunió a su ejército y marchó contra los amalecitas. La batalla fue feroz, pero la victoria de Saúl fue contundente. Sin embargo, en lugar de cumplir con la orden de destruir todo, Saúl decidió perdonar a Agag, el rey de los amalecitas, y reservar lo mejor del ganado para sacrificarlo a Dios. Fue una decisión aparentemente lógica desde el punto de vista humano. ¿Por qué desperdiciar los mejores animales cuando podrían ser ofrecidos como sacrificio a Dios? Pero lo que Saúl no comprendió es que Dios no deseaba sacrificios, sino obediencia. Cuando Samuel llegó y descubrió lo que Saúl había hecho, se llenó de ira. Le preguntó a Saúl por qué había desobedecido el mandato divino, y Saúl, como siempre, intentó justificar sus acciones. He obedecido la voz del Señor, dijo Saúl, pero el pueblo tomó lo mejor de los animales para sacrificarlos a Dios. Samuel le respondió de manera tajante: ¿agradan los holocaustos y los sacrificios a Dios tanto como la obediencia a su voz? Ciertamente, la obediencia es mejor que el sacrificio, y prestar oído es mejor que la grosura de los carneros. En ese momento, Samuel le reveló lo más devastador: Dios había rechazado a Saúl como rey. El Señor ha rechazado tu reino y lo ha dado a alguien mejor que tú. Este fue el gran error de Saúl, su falta de fe en la instrucción divina y su deseo de hacer las cosas a su manera, creyendo que sus sacrificios agradarían a Dios más que su obediencia. Este acto de desobediencia selló su destino. La confianza que Dios había depositado en él se desvaneció, y el camino hacia su caída comenzó a acelerarse. Saúl, el primer rey de Israel, había sido rechazado por Dios, y no había vuelta atrás. Después de la desobediencia en la guerra contra los amalecitas, la vida de Saúl nunca volvió a ser la misma. Su reinado, que al principio había estado lleno de promesas y victorias, comenzó a desmoronarse lentamente. El Espíritu de Dios se apartó de él, y el miedo, la ira y la paranoia lo consumieron. Saúl ya no podía ver con claridad, ni confiar en sus propios juicios. Su reinado estaba marcado por la desesperación, y su relación con Dios se había roto irremediablemente. En medio de este declive, Dios le habló nuevamente a Samuel, quien, con gran pesar, recibió el mensaje: ¿hasta cuándo lamentarás a Saúl, si ya lo he desechado como rey sobre Israel? Dios le ordenó a Samuel ungir a un nuevo rey, uno que según él, sería un hombre conforme a su corazón. Este nuevo rey sería alguien muy diferente a Saúl, y Dios ya lo había elegido: David, un joven pastor de la tribu de Judá. Con el corazón lleno de dolor y de incertidumbre, Samuel viajó a Belén, donde David vivía, sin saber exactamente qué le depararía el futuro. Cuando Samuel vio a los hijos de Isaí, padre de David, pensó que el primero, Eliab, sería el elegido por su imponente presencia y estatura, pero Dios le dijo: no mire su apariencia ni su gran estatura, porque lo he desechado. El Señor no ve lo que ve el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Y así, después de rechazar a todos los hermanos mayores de David, Samuel ungió a David como el futuro rey de Israel, un acto realizado en privado, pero que no pasó desapercibido en el cielo. Mientras tanto, Saúl seguía siendo rey, pero su reino estaba vacilante. Lo que él no sabía era que el joven David, quien había sido ungido en secreto, comenzaba a ganar popularidad entre el pueblo. En un giro del destino, David fue llamado a la corte de Saúl, primero como un músico para calmar el espíritu maligno que atormentaba al rey, pero pronto se convertiría en una figura central en la vida de Saúl. El amor que Saúl sintió por David al principio, cuando el joven lo calmaba con su música, se convirtió rápidamente en celos y desconfianza. Al ver cómo la gente celebraba las victorias de David, Saúl comenzó a percibirlo como una amenaza a su trono. En su corazón, el rey, quien ya había sido desechado por Dios, temía perder lo único que le quedaba: el poder. El declive de Saúl no fue solo una caída de su reinado, sino también un descenso en su alma. Al alejarse de Dios, al rechazar la sabiduría divina y al permitir que sus celos y miedos dominaran su corazón, Saúl ya había comenzado a perder la verdadera corona, la bendición y el favor de Dios. Mientras tanto, David, el joven pastor, comenzaba a caminar hacia su destino como el futuro rey de Israel. Sin saberlo, Saúl había comenzado a sembrar la semilla de su propia derrota. La historia de Saúl y David, que en un principio fue una de respeto y cooperación, pronto se transformó en una amarga enemistad. Saúl,
incapaz de ver que Dios ya había elegido a otro para ocupar el trono, comenzó a ver a David como una amenaza. Lo que comenzó como un líder agradecido por la música calmante de David, se convirtió en una persecución implacable. Todo cambió después de que David venciera al gigante Goliat en una batalla que marcó su ascenso meteórico en la historia de Israel. El pueblo comenzó a cantar sus alabanzas. Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Las multitudes celebraban las victorias de David, y Saúl, con el corazón lleno de celos, comenzó a sospechar que el joven que había salvado a Israel podría despojarlo del reino. Lo que Saúl no entendía era que David, a pesar de sus éxitos, nunca había tenido ninguna intención de arrebatarle el trono. David era un hombre de fe y honor, que siempre mostró respeto por Saúl, incluso cuando éste se volvía más impredecible y violento. Saúl, sin embargo, no veía más allá de su inseguridad y su creciente paranoia. En su mente, David era el enemigo, y su única misión era eliminarlo. En varias ocasiones, Saúl intentó asesinar a David. Una vez, mientras David tocaba el arpa para aliviar el mal espíritu que atormentaba a Saúl, el rey intentó matarlo arrojándole una lanza. David logró escapar, y esta fue solo una de muchas ocasiones en que Saúl intentó acabar con su vida. Pero lo más doloroso para David fue el hecho de que, a pesar de la persecución, él nunca levantó la mano contra Saúl. En una de las situaciones más tensas, David tuvo la oportunidad de matar a Saúl mientras éste descansaba en su campamento. Sin embargo, en lugar de hacerlo, David le mostró misericordia, demostrando su lealtad a Dios y su respeto por Saúl como el rey ungido. «No toquéis al ungido del Señor», dijo David a sus hombres, negándose a hacerle daño a Saúl. Este acto de compasión solo profundizó la confusión de Saúl. Por un lado, sabía que David no era su enemigo, pero su orgullo y su miedo lo cegaron, y la persecución continuó. La tensión entre ellos se convirtió en un ciclo de huida y confrontación, donde Saúl no solo perseguía a David físicamente, sino que su obsesión lo alejaba cada vez más de Dios. David, por su parte, seguía huyendo, pero mantenía la esperanza de que Dios lo protegería y guiaría hacia el trono que le había prometido. Saúl, mientras tanto, se hundía más en su ira y su desesperación, incapaz de comprender que su reinado había sido condenado desde el momento en que desobedeció a Dios. La enemistad con David no solo desmoronó la relación entre ellos, sino que también desmanteló lo que quedaba del reino de Saúl, quien estaba cada vez más solo y consumido por sus propios demonios. La persecución interminable de David y la caída espiritual de Saúl llegaron a su punto culminante en el trágico desenlace de la batalla contra los filisteos. Los filisteos, siempre una amenaza para Israel, se habían reunido en el monte Gilboa para librar una de sus más grandes ofensivas. Saúl, viendo que las fuerzas de Israel se desmoronaban, se encontraba entre la espada y la pared. El final de su reinado estaba cerca, y él lo sabía. El rey, desesperado y acorralado por el ejército filisteo, buscó la ayuda de Dios una última vez, pero las puertas se cerraron. Había sido rechazado por Dios por su desobediencia, y el Espíritu de Dios ya no lo guiaba. En su desesperación, Saúl recurrió a un medio que estaba prohibido por la ley de Dios, la consulta con una médium en la ciudad de Endor. En un acto de desesperación, Saúl buscó la ayuda de la bruja para invocar el espíritu de Samuel, quien había sido su consejero y profeta. El espíritu de Samuel le dio un mensaje devastador: «Mañana, tú y tus hijos estaréis conmigo». La muerte era inevitable. A la mañana siguiente, Saúl y su ejército fueron derrotados en la batalla contra los filisteos. Saúl, gravemente herido por las flechas enemigas, vio que su final era inminente. El ejército de Israel se desmoronaba, y la derrota era total. En un último acto de desesperación, Saúl, al verse rodeado por los filisteos, decidió quitarse la vida antes de ser capturado y humillado. Tomó su espada y se arrojó sobre ella, suicidándose en el campo de batalla. La muerte de Saúl fue una tragedia completa, un rey elegido por Dios, que había comenzado su reinado con grandes promesas, pero que, al final, sucumbió a su orgullo, desobediencia y miedo. Su caída fue tan dramática como su ascenso, un hombre que había sido ungido para ser el líder de Israel, pero que, por sus propias decisiones, perdió todo. Saúl murió junto a sus hijos en el campo de batalla, y el reino de Israel quedó sin un líder claro, abriendo la puerta para la ascensión de David. El pueblo de Israel, aunque devastado por la muerte de su primer rey, sabía que su nación debía seguir adelante. El reinado de Saúl había terminado, pero la historia de Israel no terminaba allí. La tristeza por su muerte no solo fue por la pérdida de un líder, sino por la amarga realidad de que un hombre que pudo haber sido grande en los ojos de Dios, al final, había sido derrotado por sus propias faltas. La muerte de Saúl selló su destino,
pero también marcó el fin de una era y el comienzo de una nueva. La historia de Saúl es, en muchos sentidos, una tragedia. Es la historia de un hombre que fue elegido por Dios para ser el primer rey de Israel, un hombre que comenzó su reinado con esperanza, pero que, al final, se perdió por su desobediencia, su orgullo y sus decisiones erróneas. En los primeros momentos de su reinado, Saúl parecía ser la respuesta a las oraciones del pueblo de Israel, un líder fuerte y valiente que podía unificar al pueblo y defenderlo de sus enemigos. Pero, con el tiempo, sus defectos humanos comenzaron a salir a la luz, y su incapacidad para escuchar a Dios lo llevó por un camino de destrucción. La lección más clara de la vida de Saúl es que, aunque el llamado de Dios es grande y poderoso, no garantiza el éxito si no se sigue con humildad y obediencia. Saúl fue ungido por Dios, pero no supo mantenerse fiel a esa unción. La desobediencia en momentos clave, como cuando no destruyó completamente a los amalecitas, fue el punto de no retorno. En lugar de someterse a la voluntad de Dios, Saúl eligió hacer lo que él creía que era mejor, y esa falta de fe en las instrucciones divinas le costó su reinado. Al mismo tiempo, la historia de Saúl también es una lección sobre el peligro del orgullo y la envidia. Cuando vio que David ganaba la admiración del pueblo, Saúl no pudo manejar la amenaza que percibía en él, lo que lo llevó a la persecución, la desconfianza y la violencia. Su inseguridad lo destruyó por dentro, y, aunque David nunca intentó arrebatarle el trono, la paranoia de Saúl lo llevó a un ciclo de autodestrucción. Sin embargo, la caída de Saúl no es solo una advertencia, también es una invitación a reflexionar sobre el tipo de líder y persona que somos. Saúl fue un hombre que, a pesar de su desobediencia, aún tenía la oportunidad de cambiar, pero sus decisiones lo llevaron por un camino de no retorno. Esto nos recuerda que la obediencia, la humildad y la fe son esenciales para vivir en comunión con Dios y para llevar una vida que tenga un propósito mayor que el simple poder o la fama. Al final, Saúl dejó un legado marcado por el arrepentimiento tardío y la pérdida. Aunque fue elegido por Dios, su historia nos enseña que el liderazgo y el favor divino no son garantizados para siempre. Dependen de nuestra fidelidad a Dios, de nuestro carácter y de nuestras decisiones. El trágico destino de Saúl nos invita a reflexionar sobre cómo respondemos a los desafíos y a la voluntad de Dios en nuestras vidas. A pesar de todo, su historia sirve como un recordatorio de que, en última instancia, Dios siempre tiene un plan, y su voluntad prevalecerá, aunque algunos reinos caigan para que otros, más fieles, se levanten.